Yo quiero compartirles en esta mañana un solo versículo que está en el libro de Filipenses, capítulo 4 y versículo 19. Va a ser es un solo versículo, lo voy a compartir y a leer en la versión tradicional, Reina Valera. Podría ser en cualquier otra que tengan ahí a la mano. Yo lo comparto en esta versión porque quiero hacer ciertos énfasis en algunas palabras que están expuestas en esta versión. Pero dice el capítulo 4, el versículo 19, vamos a leer ese versículo solo, en el final del libro, libro cortito y en el final, pero dice específicamente, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor amado, una vez más te doy las gracias por esta bendición, esta posibilidad, este hermoso regalo que me das de poder predicar tu palabra, de poder hablar lo que tú has dejado para cada uno de nosotros, tu palabra que nos ministra, que toca nuestro corazón, que habla nuestra vida. Yo te pido en esta hora que tú puedas bendecirme, Señor, para que lo que yo he leído, preparado, pensado, orado en tu presencia, tú uses mi vida para poder transmitir ese mensaje, que ese mensaje pueda bendecirme y pueda bendecir a los que escuchen lo que yo he de hablar. Señor, que sea tu palabra, que tú pongas en mí una herramienta útil, que mi personalidad ni mi persona sea un impedimento, sino sea un simple canal de tu usar para bendecirnos y para hablarnos. Señor, que sea una administración como la que hemos recibido hasta el día de hoy en esta reunión. Que tú nos sigas hablando a lo profundo de nuestro corazón. Que sea un tiempo especial, que nos des paz y bendición. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El texto, como les decía, que les quiero compartir, está al final de un libro corto y que hemos leído, predicado tantas veces y que tantos conocemos. Eh, pero en definitiva, libro corto que tiene un gran potencial. Y yo me fui a ese final que tiene que ver con quizás con antes de los últimos saludos, del despido, de despedirse, de mandar algunos saludos particulares. Pero el apóstol Pablo, quien les escribe a los filipenses, les da en ese versículo 4:19 como si fuese una herramienta a la cual afirmarse. Y yo antes de llegar a que profundicemos en el texto específicamente, quisiera, eh, a modo de introducción, pensar en que muchas veces nos sucede en la vida en que tenemos circunstancias o vivimos distintas circunstancias o pasamos por distintos motivos o situaciones y que en ese pasar, en ese transitar de la vida, nos sucede que nosotros podemos no estar en quizás comprendiendo la situación de las vivencias que tenemos. Puede ser una de las alternativas, que nosotros no estemos eh, tomando total comprensión de lo que nos está pasando, o que por alguna limitación personal no comprendamos alguna cosa, eh, o, o quizás por circunstancias no estamos, los problemas o las situaciones que nos están tocando vivir hacen que estemos en una condición de no tener una claridad sobre ciertas determinaciones o sobre ciertas circunstancias que nos pasan. Y puede ser por infinidad de motivos. Sin ir más lejos, el, en estos días, en esta semana, estaba haciendo un trabajo manual aquí en la casa, ¿no? En la parte de atrás de la casa, y en un momento eh, justo tenía, a veces cuando estamos con charlamos mientras trabajamos, hacemos algo y no llevo ninguna otra cosa que me acompañe en el trabajo, pero esta vez tenía que hacer algo de otra tarea en la casa y yo iba a estar ahí en la parte de atrás de la casa solo, y digo, bueno, me llevo una radio, ¿no? Voy a poner una radio para poder escuchar algo mientras hacía un trabajo manual. No sé si les pasó alguna vez que o ponen algo, no sé, yo tenía allá cuando trabajábamos y yo ayudaba a, a Rubén, un amigo
entrañable, y un amado pastor que ustedes conocen, y él, cuando hacíamos trabajos de albañilería, él le llamaba la cantora, trae la cantora, me decía, la cantora era la radio, ¿no? Entonces, trae la cantora que lo ponemos ahí. Entonces, bueno, estaba ahí, entonces pongo la radio y tenía que buscar alguna, sintonizar alguna estación. Entonces, yo sé que los chicos deben estar mirándome y decir, de este muchacho, ¿no? Una radio en este tiempo, ¿no? Agarrar alguna aplicación, ¿no? O te pones, ¿no? Los auriculares para escuchar. Pero bueno, yo estaba en esa situación de que necesitaba algo puesto ahí, tenía que elegir qué. Entonces, en eso de elegir, tenía que elegir qué estación poner y no sabía cuál, por una cuestión aprovechar los tiempos, estaba buscando alguna estación en el contorno de donde nosotros vivimos. Es un contorno que se habla tanto inglés como castellano, ¿no? El español también, hay muchas radios. Entonces yo traté de buscar alguna que sea en inglés para poder, al mismo tiempo que hacía algún trabajo, tratar de que mi oído pueda comprender el idioma. Entonces, cuando voy pasando así buscando, encuentro una radio justo, ¿vieron cuando las radios dicen la estación? Es decir, hay un momento entre medio que dicen qué es. Entonces, cuando dijo, entendí que estaba diciendo el nombre, dijo Keila. Y a mí fue muy especial para mí, porque esa es la radio que tengo que escuchar, porque enseguida mi mente viajó a la persona que conozco que tiene el nombre de Keila. Entonces, cuando escuché, dije, bueno, voy a dejarlo ahí, ¿no? Dije, de alguna manera esa es la que tengo que dejar. Era en inglés y dijo el nombre de ella. Entonces yo estaba contento, seguí trabajando. Pienso en esto y me acuerdo, si yo, miren, perdón, me vino ahora a la mente algo que es relacionado con la radio y yo sé que una sola persona me va a comprender de lo que están ahí, que es Alejandro, pues se va a acordar. Si yo digo WBLS, yo sé que él me va a comprender. ¿Por qué? Porque esa era una radio, cuando corría en los años 80, creo que estábamos por acá con Alejandro de jovencito, y había una radio que escuchábamos que era eso, ¿no? Las siglas eran sí, B, L y S. Eran las siglas de esa radio, que me acuerdo que grabábamos, ¿no? Poníamos para grabar, chicos, yo les quiero contar que había unos cassettes que grabábamos música ahí, ¿no? Que eso uno los ponía, escuchaba y no sé si era legal o no. Ya ahora me pongo en una condición de decir, no sabía si estaba bien lo que hacíamos, pero poníamos a grabar para hacernos de música, ¿no? Y en la radio, de vez en cuando lo único que nos pasaba que en el medio de la canción decía eso. WBL. Pero para nosotros era música, ¿no? Pero estaba diciendo la estación. Entonces, bueno, no sé por qué terminé en esto, pero lo que venía es que yo escuché Kelly y me quedé con esa radio. Ahora, seguí trabajando y después empecé a dudar si decía Keila o no. Entonces, pero para mí era Keila, pero después la escuché dos o tres veces mientras hacía un trabajo y seguía, y ya cuando lo dijo la tercera vez, ya escuché en mi oído que decía algo más que después de la. Y después de la en mi oído había como algo que decía como un soplido, y después empecé a escuchar más atentamente y digo, no, está diciendo K, pero el K era la letra K, que en inglés se menciona como K, y lo que yo escuchaba como la era love, que vendría a ser amor en, en inglés, que lo pronunciaban como love, ¿no? Es más una A nuestra que una O, una mezcla. Entonces digo, lo que está diciendo es que la estación se llama K-Love, que sería, ¿no? Sería Caleb, pero ese Caleb para mí era Keila. Entonces había una comprensión distinta a lo que en realidad era. Ahora, no terminó variando la situación. ¿Por qué? Porque la situación me di cuenta que ambas cosas eran unidas, ¿no? Una que me traía el recuerdo lindo de tener a Keila ahí escuchando que era una estación, pero que en realidad esa estación justo era una estación que hablaba sobre el amor y que era una estación que tenía una música que era linda para escuchar. Ahora, ¿qué quiero mostrarles con este ejemplo? Ahí hubo en mi condición una no comprensión de algo, pero una vivencia de algo
que después, cuando pasó un poquito de tiempo, pude comprender y entender que quizás el haberme quedado en esa estación por una consecuencia que no era, después fue, en definitiva, algo que me bendijo. Para los jóvenes pueden buscar esa radio, lo van a encontrar en la aplicación. No quiero hacer, no tengo nada que ver con la emisora, ¿no? Pero bueno, sepan que yo la pongo en la radio, pero también tiene sus propias aplicaciones. Ahora, en el texto que leímos, hay toda una circunstancia que yo quiero llegar a eso después de lo que quien escribe, que es Pablo, tuvo como vivencia personal para llegar a escribirles a los que estaban en esa ciudad de Filipos este versículo que nosotros leímos. Entonces yo quiero, antes de poder llegar a este texto, hacer una introducción con la situación que el mismo Pablo tuvo que vivir antes de llegar a escribirles a los que en Filipo estaban el texto que nosotros leímos. Es decir, como la culminación de algo que tuvo que ver con una circunstancia que fue previa. Previamente, en la escritura, nosotros en otros libros, en este caso en el libro de los Hechos, encontramos el relato de cuando Pablo tuvo el momento de pasar por la ciudad de Filipos. Entonces, en la escritura, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, menciona cómo Pablo, en el segundo viaje misionero que él eh, hace un viaje queriendo llevar el Evangelio. En ese viaje va a pasar por la ciudad de Filipos, el lugar a donde él después les está enviando esta carta, a la cual nosotros vamos a hacer, o quiero yo hacer un énfasis en ese final. Pero en el momento en el libro de los Hechos, cuando evaluamos nosotros la situación relatada ahí de cuando Pablo pasa por ese lugar de Filipenses, por ese lugar, por esa colonia, por ese pueblo en aquel momento, tiene que ver con toda una situación del viaje de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es su segundo viaje. ¿Vieron cuando uno prepara un viaje que hay toda una circunstancia y una determinación, ¿no? Al momento de preparar, de pensar, de organizarse. Eh, de seguro que acá pasó lo mismo y el relato de la escritura nos dice lo mismo, que hubo quizás contratiempos antes de empezar, hubo determinaciones de quiénes iban y quiénes no iban, algunos sí, otros no, pero se deciden a salir. Y el mismo relato del libro de los Hechos en el capítulo 16 menciona que hasta en el mismo armado de los que iban a ir, se encuentran con una persona que los acompaña, que es Timoteo, que conocen ahí de buen testimonio, que los va a acompañar tanto a él como a Silas y a Pablo que emprenden el viaje. Pero cuando emprenden el viaje, dice el capítulo 16 que Pablo primero va para reafirmar aquellos lugares a donde él había fundado en sus primeros viajes. Entonces dice que va en un lugar como afirmando, como teniendo relación con los primeros lugares, y después su intención está, estando ahí en lo que era la parte del Asia Menor, él quiere ir hacia el norte y está pensando en que su viaje va a ir hacia el norte de ese lugar. No llega hasta ahí y dice, vamos a ir hacia el norte. Y el relato del libro de los Hechos en ese capítulo 16 dice que él tiene una visión de un varón macedónico, y ustedes se van a acordar los que recuerdan el texto porque es bien marcado esa imagen, donde se le aparece a Pablo en una visión sobre alguien que necesita ayuda y es un varón macedónico que le aparece a él y él da por confirmado que es de parte de Dios lo que él ve y hace que cambie el, la ruta que él tenía, hace que cambie la dirección de para dónde estaba, porque confía en que el Espíritu Santo le está marcando que eso es así. Y él toma por certero eso y toma un cambio y busca inmediatamente ir al primer lugar, al primer puerto, para dirigirse hacia esa otra zona. Es decir, nos encontramos con alguien que tenía una cierta planificación y que estaba bien en lo que había hecho, pero que
en medio de eso hubo una intervención de parte de Dios para marcar algo certero que tenía que él hacer en el cambio de esa propia planificación. Y la escritura nos menciona en el versículo 16 qué pasa mucho cuando uno lee el libro de los Hechos, la historia, que la historia del capítulo 16 está enmarcada con esta visión del varón macedónico que es tan fuerte y tan importante, ¿no? de esa situación, y que después viene, ustedes van a recordar la situación donde Pablo genera una persona que lo alabe sobre medida, una persona que tenía ciertos poderes entre comillas, de adivinación y menciona y lo alaba a Pablo. ¿Se acuerdan esa situación que él la hace callar y que al hacerla callar a ella lo encarcelan y después sufre todo? Entonces, el texto es como que esos dos, en el medio de esas dos cosas, está el relato de Filipenses. En el medio de eso está el relato que dice que él zarpó desde el puerto de Troas y fue directamente hacia un puerto que se llamaba Neópolis, que estaba ahí al inicio, y que a 16 kilómetros de ahí estaba este lugar, este anclaje de Filipenses, esta ciudad, esta colonia. Eh, que me resultó bien interesante cuando leía y cuando estaba preparando el mensaje de ver que está sobre una ruta principal, ¿no? Que es una ciudad que está enclavada sobre una ruta. eh, bueno, el Día del Camino, Ale me va a ayudar, creo que es fue el mes pasado, ¿no? Pero muchas veces sobre las rutas y sobre los senderos hay cosas que son bien marcadas, ¿no? Donde uno ve una ruta, un sendero. Y esta ciudad estaba enclavada en el medio de una ruta muy especial que iba desde el puerto que hoy sería lo que es Albania, sería frente a las costas, del otro lado está Italia, y corría a lo ancho de toda esa zona y llegaba hasta el Bósforo, ¿no? Donde hoy podríamos decir que está Turquía, ¿no? Donde hacía todo un recorrido de unos 1100 kilómetros. Y en el medio de esa ruta que habían hecho los romanos, habían hecho una ruta romana, dicen que formaba parte de otra ruta que llegaba hasta Roma, que por gracia de Dios tuvimos la posibilidad de conocerla, y que la escritura también nos menciona que Pablo fue llevado ahí, que era la vía Apia. Es decir, la vía Apia, que iba desde Roma, cruzaba toda Italia hasta Brindisi, y de Brindisi cruzaban con el barco y agarraban esa ruta para ir todo por el otro lado hasta llegar a la capital de lo que fue los reinos que fueron pasando ahí, los macedónicos, y después la conquista romana. Y si nos fuésemos un poquitito para atrás, unos 400 años de Pablo, un tal Felipe, que era el papá de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, fue el que le puso nombre a Filipenses. De ahí viene Filipo, cuando conquistó ese lugar que se hizo como una residencia de militares, y en la época romana era como una ciudad muy especial de darle confort, y a los que tenían ciudadanía romana, unos grandes privilegios, como una ciudad muy particular. De ahí dicen los historiadores que Pablo, cuando menciona su ciudadanía, en el momento en que lo encarcelan y lo apedrean, está marcado esa situación. Pero bueno, volviendo hacia atrás, en lo que les quería marcar es que está dentro de una ruta muy, muy particular, muy especial, ese lugar de Filipos. Ahora, cuando Pablo hace el recuerdo de la situación vivida en aquel momento, porque cuando él trae el recuerdo, hay veces que lo encontramos en otras cartas. En la ciudad más importante que Filipenses era Tesalónica, que estaba cerca de ese lugar, y era una ciudad hasta más importante, lugar a donde después Pablo también le escribe, y donde también Pablo funda o genera una congregación. Cuando le escribe a Tesalónica, Pablo, en el recuerdo que tiene de Filipenses, le escribe lo siguiente, dice: pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, eso lo dice en 1 Tesalonicenses 2:2. Repito, pues
habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de una gran oposición. Es decir, Pablo, cuando recuerda, escribiéndole a los de Tesalónica que están así cerca, les escribe diciendo, bueno, nosotros padecimos allá en Filipos tanto. Ahora, cuando leemos la carta de Filipenses, es un compendio que tiene que ver con el gozo, con la alegría, con quizás que no haya otra carta donde Pablo se expresa de una manera tan así como lo hace para los filipenses. Es profundo desde el punto de vista teológico, pero les habla de un gozo, de una alegría, de en qué cosas tener que poner el énfasis, en qué cosas tener que estar afirmados. Les habla de lo que de parte de ellos recibieron hacia él o lo que él recibió de parte de ellos, ese sustento, esa unión, eso que se formó en ellos, pero en un tiempo que en el recuerdo de Pablo fue de gran oposición. Es decir, vuelvo a insistir cuando me aparto de una situación y lo analizo a la distancia, tan a la distancia como poder ver el camino que yo les decía de esa ruta de 1100 kilómetros desde un planisferio, o si lo podríamos ver juntos, ver esa ruta marcada y Filipenses en el medio, como un punto marcado en una situación. Asimismo, puede ser nuestra vida en alguna circunstancia, puede ser nuestra vida al pasar por alguna controversia, puede ser nuestro mismo diario vivir al tener que tomar decisiones y situaciones en las que vamos pasando y viviendo. Ahora bien, el resumen de lo que yo quiero compartirles del versículo 4:19 tiene que ver con cuatro palabritas que quiero hacer énfasis. Pablo les dice en el 4:19 haciendo el final, le dice al principio, y quiero hacer énfasis en Dios, les dice, pero no dice simplemente Dios. Nosotros muchas veces cuando mencionamos o hablamos a alguien, podemos decirle, bueno, Dios esto o aquello, o Dios hace esto o deja de hacer esto. Pero cuando nosotros lo mencionamos a Dios, poniendo primero el mi Dios, deja de ser algo tan genérico o algo que sabemos que está y es de todos y en todos, pero empezamos a poner el testimonio primero de ese Dios al que creemos y nos referimos, ese es mi Dios. Y cuando nosotros ya deja de ser la figura que conocemos y que sabemos que está Dios ahí, pero ese Dios que está ahí pasa a ser mi Dios. Y ese mí que estoy tomando para mi persona, lo empezamos a poner que Él va a poder hacer en la otra persona a la que me estoy dirigiendo, a lo que Pablo se les dirigía a ellos, diciéndoles esta segunda pata de la mesa que quiero decirles, Dios acá, pero que es mi Dios, y lo segundo les dice, suplirá. Y no les dice que suplirá algo, sino que les dice, suplirá todo lo que os falta. Es decir, mi Dios, la confianza plena que Pablo está teniendo al escribirle a ellos, les dice, les va a suplir todo lo que les haga falta. Entonces, en ese mi Dios, y al expresarle a ellos, les dice, les va a suplir todo lo que les haga falta. Y después de eso, la tercer pata usa esta versión, y quiero anclarme en la palabra conforme. Cuando dice, nosotros muchas veces en el ministerio cuando usábamos y hablábamos de contentamiento, jugábamos con estas dos expresiones castellanas, ¿no? Del estar contento por todas las cosas y no estar conforme con las cosas. Y esa acepción de la palabra conforme que tiene que ver con no conformarse, ¿no? Con decir, bueno, es una de las acepciones de la palabra conforme. Pero permítanme que me tome 2 minutitos en que podamos ver en el diccionario este conforme para poder ir llenando casilleros de la situación de esta palabra en el versículo. Dice
en el diccionario de la Real Academia Española habla de conforme como algo proporcional y algo correspondiente, que puede ser algo hasta que podemos, como acepción de la palabra y primera, como algo igual, porque esto puede ser conforme a esto, ¿no? Algo, esto como conforme, pero ya no por conformarse, sino por ser algo igual o proporcional. Pensado de esa manera, cuando dice que mi Dios les va a suplir todas las cosas, ese conforme sería, porque el texto dice conforme a las riquezas que ese mismo Dios que suple todo tiene, dice, en la igualdad y proporcionalidad lo va a tener. Pero ese conforme, esa proporción, también tiene que ver con que si nosotros vamos al antónimo de eso, podemos estar desconformes de algo, ¿no? Si uno puede estar conforme o puede estar desconforme. Y en la situación de la vida nos puede pasar que uno puede estar conforme o desconforme. Uno puede vivir con la situación que está pasando conforme o desconforme con algo. Y si en ese estar conforme o desconforme con algo, o insatisfecho con algo, yo me encuentro en la condición que estoy entendiendo que Dios suplirá absolutamente todo, pero ese conformarme a lo que Él tiene para mí, si yo vivo una vida de desconformidad con el sendero de lo que me está pasando, estoy no creyendo que ese Dios que me sustenta y que se ha comprometido en que suplirá absolutamente todo lo que me haga falta, mi desconformidad o mi situación de no estar conforme hace que yo esté en una sintonía distinta de lo que ese Dios quiere que pase más allá de la circunstancia. Por eso enfatizo en que cuando Pablo recordó su pasar por Filipenses, recordó, hablando de las tesanónicas, las dificultades que les había contado que él había pasado. Pero cuando él está haciendo el resumen de ellos y las vivencias separado un poquitito en el tiempo de la situación, nos encontramos que lo que le está diciendo es, mi Dios les va a suplir absolutamente en todo y les dice ese conforme que a veces también en la palabra conforme, muchas veces en derecho, ¿no? Conforme a derecho, ¿no? Cuando se dice, bueno, esto es así y está escrito de esta manera y esto que fue pasado hecho fue conforme a derecho, si fue hecho conforme a lo que estaba. Cuando en el contexto de la palabra de Dios nosotros estamos conforme, estamos asentados sobre lo que es, las circunstancias que nos tocan vivir están conformadas al plan divino de Dios. Lo que nos va sucediendo y pasando, aunque sean pequeños e ínfimos detalles, están escritos en lo que Dios escribió de antemano para con nosotros, cosa que nosotros no desconocemos, porque no conocemos más allá de la vivencia que estamos teniendo. Yo al hablarles, al predicarles en esta hora, ¿cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi anhelo más íntimo, más personal? Que la palabra que yo les estoy transmitiendo en esta hora, que tiene que ver con esa dependencia total de Dios que nos saca de las circunstancias que estemos viviendo, nos dé el sentirnos conformes con saber que la presencia de Dios y el plan divino de Dios, y que nosotros al estar sujetos a la dependencia de Dios, hace que el pasar de la vida nuestra tenga un propósito especial respondiendo al propósito de Dios. Pero eso lo podemos ver si hay una dependencia nuestra a ponernos en sujeción a Dios. Una dependencia nuestra de entender que estamos en sintonía, entendiendo y escuchando lo que Dios quiere decirnos, no con el error mío de escuchar palabras equivocadas, sino encontrando de ir afinando el oído para escuchar la voluntad de Dios. Y el afinar ese oído tiene que ver con la búsqueda propia de Dios. Pero Él cuando les habla, y la última pata, fíjense que Él les dice, les habla de conforme a sus riquezas en la gloria, la riqueza de gloria que Dios tiene, pero ¿en quién? ¿Cuál es la riqueza de gloria? ¿Dónde está ese afirmarse de esta cuarta pata de la mesa que tiene que ver con Dios, que tiene que ver
con el que va a suplir, que tiene que ver con estar conformes, es en el nombre y en la persona del Mesías, de Jesús. La persona a la cual dio por nosotros su propia vida, la cual se entregó por cada uno de nosotros. La persona que, que en el mismo libro menciona que siendo Dios tomó forma humana y se hizo hombre hasta morir y morir en la cruz para darnos el regalo de vida eterna. Esa condición de alcance y ese precio pagado para darnos vida eterna cumple de entender que cuando nosotros, como Lidia, ¿no? La mujer que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, Dios, dice la Escritura, que le abrió el entendimiento y el corazón. Dice que le puso un corazón dispuesto a escuchar las palabras de Pablo para abrirle su lugar, para darle reposo en su casa, para que comenzara ahí en Filipos, en Filipenses, esa pequeña iglesia. Esa iglesia que después, ahora estamos leyendo, después de 2000 años, que alguien pasó, que alguien predicó, que alguien recibió el mensaje, que esa persona que Dios abrió el entendimiento para que escuchara, abrió las puertas de su casa, que luego formó una pequeña congregación, que esa pequeña congregación después fue sustentando y apoyando el ministerio de Pablo por donde iba y por donde fue, y siempre esa pequeña iglesia lo ayudó económicamente más allá de lo que podían hacer otros que tenían más poder económico, pero siempre estuvieron firmes con él, y él cuando les escribe al pasar del tiempo, les habla de ese gozo, de esa bendición, pero tuvo que pasar todo una situación que Dios sí conocía de antemano y fue moviendo piezas como se pueden mover bajo un tablero de ajedrez, para poder llegar a un lugar, a una meta, y nosotros siendo parte de esas piezas en el mover de Dios. Ahora, mientras yo les digo esto, ¿cuál sería mi intención en esta mañana? Poder pensar que Dios nos dé la bendición, que Dios nos dé la tranquilidad, la paz, la certeza, la convicción de tomar la determinación de los lugares donde Dios nos quiere hacer pasar con certeza, con fortaleza, con seguridad. Así como Pablo, cuando estoy seguro que él tuvo la vivencia de esa visión de que vaya para tal lugar, cuando hubo oposición y circunstancias difíciles, no pensó que había sido un error o una equivocación aquello, sino que sabía que estaba en el medio del plan y que lo que tenía que pasar, él iba a pasar, porque habría después, a la larga, algo que pasaría más allá de que él lo vea o no. Esa pequeña colonia de Filipos, él no sabía que iba a ser la primera iglesia cristiana de toda Europa. Él no sabía que esa circunstancia iba a marcar la primera congregación de toda la Europa occidental, el primer pie que se formó del cristianismo en ese lugar fue ese lugar en medio de una circunstancia. Nosotros no sabemos qué ha de pasar en nuestra vida, pero sí sabemos el gozo que existe cuando estamos en sintonía de escuchar la voz de Dios, el lugar a donde Dios nos llama para servirle. Y en la vida no hay cosa más preciosa que estar en sintonía con Dios, estar en dependencia de Él, en sentir el gozo de poder servirle, en poder sentir el gozo de estar siendo parte del proyecto que Dios tiene para con nuestra vida. Y como congregación, como iglesia, mi anhelo sería que este sustento de poder estar confiando, es decir, yo ponerme en la piel de Pablo al escribir y yo también decirles, mi Dios, sabiendo que es el mismo Dios al que ustedes de corazón están buscando y sirviéndole, pero decirles, mi Dios, y yo tomar esas palabras como él y decir, suplirá absolutamente todo, suplirá todo porque él tiene todas las riquezas y todo eso lo va a hacer en la persona del Señor Jesús, aquel quien se entregó por nosotros para darnos un regalo de vida eterna. Dios permita
que nosotros podamos tomar dimensión de esa comprensión del esperar actuando, del caminar entendiendo que nuestra vida tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Mientras preparaba esto, escribí esto que les leo sobre esto mismo. Y yo ponía reflexionando, la vida del cristiano, en la vida del cristiano, hay infinidad de detalles, de decisiones, que cambian el rumbo de las cosas, pero no se ven inmediatamente, sino que deben analizarse con el pasar del tiempo. Y fundamentalmente estas decisiones fueron tomadas por obediencia, dependencia, firmeza y fe. Trato de repartirles este pensamiento porque es lo que quiero compartirles en líneas generales, y fue mi anhelo entender que en la vida de nosotros como cristianos hay momentos y situaciones en nuestra vida que hay puntos de inflexión, que hay situaciones, que hay momentos que quedan marcados, pero que muchas veces esos momentos no los podemos vivenciar donde se están produciendo, sino que necesitan de un proceso para poder decantar en entender lo que Dios está haciendo. Entonces, quiero que tomes o que tome esto de esa manera. Dios actúa de esa manera en nuestra vida. Pero depende de nosotros el estar en obediencia, depende de nosotros estar en dependencia, en tener firmeza y el vivir en fe. Para poder nosotros alcanzar aquello que Pablo le decía a los filipenses, nada, no va a haber cosa, porque Él va a suplir todas las cosas. No hay desafío que no podamos alcanzar, porque Dios lo va a poder suplir. Él va a estar ahí para cubrir todas nuestras necesidades. Él va a estar ahí para cubrir nuestras deficiencias. Él va a estar ahí para afinar nuestro oído, para ayudarnos en todas las cosas. Oremos. Padre, yo en esta hora quiero pedirte que tu Espíritu Santo nos bendiga, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón. Señor, yo puedo y tengo infinidad de limitaciones para poder expresar lo precioso y lo abundante de tu palabra. Pero tu Espíritu, Señor, y tu palabra penetra en nosotros y tu escritura lo manifiesta de una manera especial hasta llegar a rincones y lugares de nuestro propio ser que solo tú puedes entrar. Yo te pido en esta hora que tú bendigas la vida de los que me están escuchando y bendigas mi propia vida, que tú nos hables y nos ministres a lo profundo del corazón, que tú hables a esa necesidad que tenemos en esta hora y que este momento también pueda ser visto en alguna circunstancia como esos puntos de inflexión o esas confirmaciones en el corazón de cada uno de nosotros, sea la necesidad o la circunstancia en que estemos pasando, que responda a ese plan divino de saber que estamos, Señor, estando en tu bendición y en tu reloj, tiempo y maquinaria divina. Permítenos ser una pieza de esa maquinaria. Permítenos disfrutar de servirte con esa bendición que tiene que ver de escuchar en sintonía tu voz. Señor, habla en nuestro corazón y danos bendición en esta mañana, que podamos gozarnos, que podamos sentir tu misma presencia. Y yo te doy las gracias por esta oportunidad, Señor, de predicar tu palabra. Y si en medio de nuestro, si en esta hora, si en la congregación o quien nos esté escuchando, nos encontramos con una persona que no ha tenido hasta el día de hoy la posibilidad, como lo hizo Lidia cuando Pablo predicó en esa ciudad de Filipos, de disponer el corazón para escuchar tu palabra, de disponer el corazón para encontrarse con una situación nueva o tener que tomar una decisión pura en la vida de cambio, de rumbo en su propia vida. Si nos encontramos con alguien que esté escuchando y que tenga la oportunidad de decir, bueno, yo quiero transitar esas rutas y esos caminos que quizás sean distintos a los que he transitado o andado, y quiero transitar un camino que sea en lo que Dios quiera para mi vida y ser parte de esa maquinaria divina y ser una herramienta. Y quizás hoy esté escuchando esta predicación. Señor,
Si hay alguien que ha abierto su corazón de esta manera, yo te pido, Padre, que tú le bendigas, que tú le hables, que tú le confirmes en su corazón, en su pensamiento, que tú le permitas, Señor, que pueda arrepentirse de sus pecados, de su vida hasta el día de hoy, y que puedas poner el kilometraje en cero, que pueda arrancar una nueva vida en un compromiso de ponerse a tu disposición y en tus manos. Señor, si alguien ha tomado esta decisión, yo pido tu bendición sobre su vida y que pueda acercarse a alguien y confesar que ha tomado esta decisión de cambio, que ha tomado esta decisión de buscarte de corazón y que ha abierto su corazón para que tu Espíritu Santo venga a habitar en su persona. Yo te doy las gracias por este tiempo pidiendo que tú nos bendigas y nos confortes y nos confirmes a los que alguna vez tomamos esta decisión de servirte, nos confirmes la certeza de servirte con total libertad y estando en sintonía contigo. Te bendigo, Dios Padre, te doy las gracias y bendigo a mi amada iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Los amo en el Señor, que el Señor les bendiga.